Bueno, Guardión, Koldo. Guardián. Hoy tenemos con nosotros a Koldo Zaba. Koldo es de Getxo, estudió ingeniería industrial, se especializó en sistemas de potencia, en red eléctrica en Alemania, y ahí estuvo trabajando en un centro de investigación. Después pasó a Ormazábal, también en este área de potencia, y después estuvo trabajando en una empresa que montaron Insertec Tecnalia y algún otro que se llama ILT Plasma, con una tecnología que había desarrollado Tecnalia. Y más recientemente estuve trabajando en Hexa. Eh, Has creado tu propia empresa, Koldo. ¿Qué es lo que te ha llevado a hacerlo? Bueno, pues como bien tú has dicho antes, al final he tenido 4 años de experiencia, ¿no? De un rol clásico técnico comercial, ¿no? Al final realizando actividades al estilo tradicional en varias empresas, al principio en ILT y después en Hexa, ¿no? Y al final lo que vi un poco era que ciertas tareas, ¿no? de la parte comercial, o sea, yo al final me considero mucho más una persona técnica que una persona comercial. Entonces a mí me gusta mucho centrarme en la oferta, me gusta mucho centrarme en el producto, me gusta mucho centrarme en el proceso del cliente, pero no me gustaban tanto las tareas esas que había que hacer de prospección, de análisis de mercado, de visitar webs, de coger esos datos, de hacer las reuniones, de registrar las reuniones en una base de datos, y todo eso me resultaba un poco pesado, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, como mi objetivo fue en este caso, ¿no? Cómo poder quitar a las personas como yo esa ardua tarea, ¿no? De tener que hacer todo ese proceso. Entonces ahí me puse un poco ¿no? O sea, en este caso podría decir que esta debilidad sería una fortaleza, ¿no? Porque de ahí es donde surgió Ivato. Al final fue qué procesos o qué innovaciones hay ahora en el mundo o que se usen en otros sectores, en otros ámbitos industriales, para poder aplicar a mi caso, ¿no? Entonces, pues ahí me puse a ver qué software se utilizaba, cómo podría integrarlos, cómo podría automatizar este proceso y cómo me podía, para empezar, quitarme a mí ese trabajo, ¿no? Entonces, pues de ahí empezó un poco la idea Ajá. de Ajá. O sea, querías, digamos, que tener una máquina que hiciera el trabajo por ti. Vamos a simplificarlo así. Eso es, automatizarlo lo máximo posible. O sea, Sí, sí, sí. por así decirlo, ¿no? O sea, para mí lo mejor sería hablar con un cliente que ya tuviera la necesidad, yo estudiar ese cliente, realizar la oferta, hacer la oferta lo mejor posible, negociar lo mejor posible las condiciones y centrarme 100% en eso. Pero al final yo veía que el 80% del tiempo, en las empresas que estuve, me lo llevaba prospectar, que era contactar con un montón de gente indiscriminadamente, manualmente, tener reuniones cara a cara con la gente que tampoco tenía gran interés, perdiendo todo el tiempo, ¿no? Que tenía que hacer en ir a ferias, el dinero que se gastaba la empresa por mí, en coger aviones para ir directamente con el cliente, ¿no? Yo viajaba 2 semanas cada mes, ¿no? Entonces, pues todo el tiempo lo consumía en esas actividades. Ujú. Es decir, hablamos en cualquier caso exclusivamente de la parte prospectiva, no Eso tanto es, ya del el trabajo de realizar, eso es ya otra historia. eso Entonces, es. en esa prospección que efectivamente muchas veces se hace de forma muy indiscriminada, ujú, Sí. tú notabas que era muy costosa, ¿no? No solamente tu tiempo, sino también evidentemente la inversión de tu empresa. Ujú, Exactamente, exactamente. Porque al final, ujú, ¿no? Lo podías hacer de manera manual desde donde estabas, es decir, hay métodos como por ejemplo la llamada fría, tú llamas a una empresa y dices, oye, ¿quién es el responsable de tal? He visto la ujú, empresa ves la web, ves que puede cuadrar, pero eso, si lo haces manualmente, es un trabajo muy costoso de tiempo, ¿no? Y si hay otros métodos tradicionales como ir a ferias y reunirte con gente, al final hay mucha información, hablas con gente que tampoco quieres hablar porque va mucha gente, pero al final no es el objetivo, ¿no? O sea, no es la persona que realmente está interesada en tu producto, ¿no? ujú. Entonces, pues mi objetivo era como enfocar más el tiro y poder hablar realmente con el que quieres hablar, ¿no? Ajá. Vale, pero eso ¿cómo se automatiza? Porque vamos a empezar ya a entrar un poco en el tema, Coldo. ¿Cómo se automatiza todo eso?
Vale, pues hay, Por hay ejemplo, varios... la parte de llamadas que has dicho. Eso sí que es complicado de automatizar, ¿no? ¿O no? No, yo no automatizo la parte de llamadas. O sea, al final he Ujú, desarrollado un proceso que es metódico y replicable ujú, para otras empresas. O sea, de una empresa se puede pasar a otra empresa fácilmente. Lo que hace este software que yo utilizo y que integro unas entre otras sería poder extraer los datos de Internet, ¿no? O sea, al final en Internet ujú, hay muchas bases de datos y luego están los datos que están dentro de las webs de Internet. Entonces sería, por así decirlo, ¿no? Sintonizar o configurar esos robots que cojan la información de las empresas de las webs y las interpreten tal y como nosotros queramos, ¿no? O sea, sería como hacer un filtro, pero a lo grande, ¿no? Para cada empresa. ujú. O Es decir, o sea, sea, tú le tienes que proporcionar al software la lista de empresas, o sí, ¿no? no, la lista de empresas no es la característica que tienen las empresas. Y con eso ya el software te busca, te hace el listado de las empresas y de cada listado de las empresas te saca qué contactos son interesantes y cómo contactar en los contactos. Pues vamos a Es poner lo un que te hace. ejemplo. Quieres Sí, empresas que se dedican a fabricar hornos industriales. He puesto un ejemplo ahí, sí, lo tenía en la cabeza. Entonces le dices al software, búscame empresas que fabrican hornos industriales. Y la sí. empresa coge internet y busca eso. Y después además te busca el contacto en cada empresa. Mm. Eso Es es, te algo así? busca, por así decirlo, te importa o te echa todo, o sea, la lista de las empresas, qué características tienen las empresas, según lo Mm. que tú quieras, es decir, qué tipo de horno tendría esa empresa, ¿no? Y si sería adecuada para tu empresa, o sea, pues se podría ser un cliente potencial, por así decirlo. Y luego también te exporta los contactos que hay dentro de las empresas y que podrían ser los contactos objetivos, ¿no? A poder contactar. Ujú. Vale. Esto, a ver, el tema de los contactos, eso a veces no está publicado, ¿o sí? O no, pero yo Pues al pregunto, final desde mi ignorancia, sí. no está publicado, ¿no? Pero hay una tecnología que se llama o sea, email scrapping, ¿no? O sea, que tú puedes adivinar cuál es el mail de esa empresa, Vale. ¿no? Mm. El mail de esa persona en esa empresa y crear Vale. listas de varias personas, ¿no? O sea, es un poco Mm. la dificultad también o el core, por así decirlo, digamos, de Ibatu, es cómo conseguir esos mails, ¿no? Y, si y de hacerlo de manera amigable, tanto de los sistemas, ¿no? O sea, Mm. Sí, sí. si al final Internet tiene un límite para que no se haga un scrapping indiscriminado, ¿no? Y tiene varios filtros y nosotros no tenemos que alterar esos filtros para poder hacerlo de manera amigable. Es decir, la idea Mm. es hacerlo de manera automática, pero como si lo hiciese una persona. No, no Sí, sí, sí. importar millones y millones de datos indiscriminadamente, ¿no? Que es lo que se ha hecho hasta ahora. Y con Mm. los MIS lo mismo. O sea, es contactar con la gente de manera específica, ¿no? Y Mm. que haya detrás un interés, pero no de Sí, manera sí. indiscriminada. Sí, 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 está claro. Mm. Vale, entonces has hecho el software que hace todo esto. Bueno, ¿esto lo has hecho tú solo? Al final, mi tarea, o sea, no, yo no he diseñado un software en sí, yo, por ejemplo, sí que he diseñado las integraciones entre ellas, ¿no? Porque al Mm. final, pues uso yo pues 5 o 6 plataformas que ya están hechas, y yo lo que hago es integrarlas entre ellas, ¿no? Vale. Y que entre ellas tengan coherencia. Entonces, pues Ujú. las integraciones sí que las he podido hacer yo, ¿no? Pero en sí yo no he diseñado ningún software. O sea, yo lo que he hecho es entender qué software se puede aplicar al proceso, Ujú. cómo se utiliza y cómo se integran entre ellas. Sí, sí, que casi todo está inventado. Lo que has hecho es hacerlo todo dentro de una misma plataforma para que se pueda hacer todas las tareas que tú quieres desde el mismo sitio. Ujú. Exactamente. O sea, la dificultad técnica aquí un poco es analizar qué software hay en el mercado, porque al final hay cientos y cientos de software, ¿no? Y tú tienes que ver Mm. cuál es un poco el más óptimo, ¿no? Porque también entra un Claro. poco la calidad, el precio, todas las características que tiene el software, ¿no? La integrabilidad, la flexibilidad, ¿no? Y, si es respetuoso con la ley de protección de datos, si respeta Ujú. los automatismos de Internet, ¿no? O sea, un poco hacer ese estudio Ujú. y luego pues integrarlo Ujú. entre ellos y poder aplicarlo a mis clientes. Vale. Entonces tú estabas trabajando, viste esta necesidad
Sí, y en qué momento dijiste, lo dejo todo y me pongo con ello? ¿Recuerdas ese pues en el momento? momento de que yo siempre quería hacer algo por mi cuenta, ¿no? Y siempre me ha gustado, siempre tenía la idea en la cabeza de hacer algo por mi cuenta y al final me lancé un poco, me lancé a ello, porque al final vi que la cosa está de hacer contactos y vender y la tecnología en sí, ¿no? En el sector industrial tampoco se me daba mal. Entonces yo creo, fui un poco a ciegas, pero tampoco sabía, no creía que me fuera a ir mal, ¿no? O sea, y al final pues de ahí me puse a desarrollar el software, contacté con varias empresas que ahora son mis clientes y pude empezar a probar, como así, por así decirlo, ¿no? Como hacer una prueba piloto con ellos y ya, pues, Ujú, y ya a raíz de eso intentar escalar lo que es el negocio. Y voto. ujú. Vale, y entonces, la decisión de dejarlo es verdad que tú eres joven. Entonces todavía Sí. imagino que tú no tienes familia, no tienes responsabilidades muy grandes en ese sentido, ¿no? Tenías más libertad para poder tomar una decisión como esta, ¿o no? Claro, o sea, al final, ¿no? Yo con 30 años tampoco tengo mucha obligación familiar, ¿no? Y mi situación económica me lo permitía. También tengo apoyo de mi familia y de, no sé, todo el entorno que tengo yo, pues tampoco, pues era como bastante fácil, Ujú. poder lanzarme a ello, vamos. Y yo creo que en el caso de que me saliese mal, tampoco creo que el mundo empresarial me cerrase las puertas a volver a trabajar para ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Y entonces decides dejarlo. Cuando dejas tu trabajo, ¿qué te dijeron? Oye, se quedarían un poco mosca, ¿no? Porque igual pensaban que te ibas con la competencia o no. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo recuerdas? Mm. No, en realidad mi idea era como, yo lo dije, tampoco iba a decir que iba a emprender, ¿no? O sea, pero porque tampoco lo tenía 100% claro, al final Ujú. quería pues poner un poco mi cabeza ordenada, ¿no? Y ver un poco con todo lo que había aprendido hasta entonces lo que podía hacer, ¿no? Entonces yo creo que la idea de emprender en sí, o sea, sí que es verdad que estudiaba mucho todos los días, pero la idea de Ibatu y de cómo hacer el proyecto me salió como unos meses más tarde, o sea, no me fui de la empresa con la idea de emprender, o sea, sí de Ujú. emprender, pero no con el proyecto en mente, entonces podía Ujú. sonar un poco raro, no, me voy para emprender, pero en un proyecto que todavía no sé, ¿no? O sea, ¿Y en tu, no, no, es inexplicable. y en casa, tus aitas, cómo reaccionaron? Pues en principio bien, porque o sea, tengo una buena carrera, ¿no? O sea, siempre he sacado muy buenas notas, lo he hecho en general bastante Ujú. bien, obviamente todo año a año y los trabajos que he tenido han sido bastante buenos, también de cierta responsabilidad, entonces pues con mi carrera ellos confiaban que iba a hacer algo bueno, ¿no? O sea, que tampoco era porque estuviera deprimido, ni porque fuese vago, ni Ujú. nada por el estilo. O sea, yo creo que ellos en sí confiaban en mí. Vamos. Ujú. Y luego, claro, montar una empresa implica también una serie de conocimientos que probablemente no habías adquirido porque a nadie le enseñan. Bueno, ahora sí, ahora hay alguna carrera por ahí para ser emprendedor, pero normalmente a nadie le enseñan a emprender. Entonces, hay muchas cosas que tienes que no las sabes y tú has ido por ahí a pedir ayuda a alguna agencia de desarrollo, a BEAS o alguna entidad de este tipo. Mm. La verdad, lo que más me ha ayudado ha sido observar todos los contactos o todo el entorno que tenía mientras estaba Mm. trabajando en una empresa, porque al final nosotros teníamos agentes, teníamos distribuidoras, trabajábamos con otras empresas pequeñas, ¿no? Entonces, el poder estar en contacto continuamente con las personas, ¿no? Y poderles preguntar cosas, oye, de cómo has emprendido, cómo te va el negocio. Al final, el poder ponerme en el pellejo de las personas, yo creo que ha sido lo que más me ha ayudado porque ha sido como lo que más cercano tenía y lo más palpable, ¿no? O sea, ya sabía cómo ellos actuaban, trabajaba con ellos y al final un poco he simulado un poco cómo actuaba esa gente, ¿no? Entonces yo Sí, creo sí, que sí. no, esa ha sido mi formación como Vale. emprendedor. Vale, muy bien. Y bueno, entonces te pusiste en marcha, buscaste, ¿qué hiciste primero? ¿Montar una pequeña aplicación que pudieras enseñar o ir a buscar los primeros clientes?
empecé a buscar los primeros clientes. O sea, sí, mi idea fue como, una vez que lo tenía claro, ya lo quería aplicar y sabía que no estaba al 100% bien, entonces, pues mi primer cliente casi fue gratis, ¿no? O sea, fue, oye, pues vamos a probar esto y a ver cómo sale. O sea, tenías y ese cliente lo conocías ya. Ese cliente lo conocía O sea, también, era sí. era una empresa con la que tenías ya una relación buena, ¿no? Sí, tenía medio relación con esa empresa, sí, tenía Muy medio bien. relación. Vale. ¿Y te dijeron que sí? ¿Estaban contentos de probarlo? ¿Cómo fue un poco Sí, su estaban reacción? contentos, estaban contentos. Ujú, Al final los resultados se vieron durante un año y al final pues ujú, tengo ese aval, por lo menos para mí, ¿no? De que el software funciona. O sea, al final ujú, le quito a la empresa todo ese trabajo, ¿no? De lo que he dicho antes, todas las tareas, ¿no? De ir a ferias o de hacer viajes o ujú, de analizar empresas, de crear bases de datos, de contactar con los clientes, de recibir el feedback. ujú. Y la verdad es que se ha traducido, ¿no? O sea, ellos han tenido un retorno de inversión, bueno, en este caso que no pago nada, un retorno de inversión, pues bastante grande. O sea, ya han visto que con los contactos que han hecho han conseguido clientes muy buenos en un tiempo récord y con una facturación, pues que esta vez yo creo que ha llegado incluso hasta el, no sé, no puedo decir, pues 9 o 10% de lo que facturaban el año pasado. O sea, facturan más sin hacer visitas comerciales, sin hacer tantas llamadas de teléfono ni tantas visitas a ferias. Exactamente. Y la persona que hacía ese trabajo ahora tiene más tiempo y por eso facturan más, ¿tú crees? Porque tiene más tiempo para poder hacer tareas de mayor valor añadido. No, la cosa es que yo entré en esta empresa porque ellos tenían, no se desprendieron, o sea, tenían una persona para hacer esta tarea que dejó la empresa, entonces pues yo Ah, aproveché esa oportunidad o para sea poder que no, apoyarles con mi software, eso es. o sea que no solo facturan más, sino que también tienen menos costes, porque hay una persona menos. Eso es, sí, eso es. Joder, entonces, La idea también de este software es, sí, sí. aparte de encontrar posibilidades, es quitar tiempo y ese tiempo Ujú, al final se traduce en menos recursos ujú, para las empresas. ujú. O sea que es un chollo, vamos. Depende para qué empresa, esta vez ha salido bien Ujú, y yo creo que también es muy variable, ¿no? Porque este tema depende mucho de cómo esté el mercado, ujú, de cómo esté la empresa también, porque al final hay que responder ante los clientes, ante esa demanda, ¿no? O sea, yo creo que es como, es un trabajo en equipo y no es solo lo que haga el software, sino al ujú. final es dónde lo Claro. implementes y cómo lo implementes, ¿no? Entonces, y en qué Ujú. época lo implementes. Porque yo creo que Sí, sí, también sí. ahora mismo vivimos una recesión, un poco por lo menos en el sector industrial, entonces yo creo que este año no podría obtener tan buenos resultados como en otros años. Mm, Vale. ¿Y qué tipo de empresas crees que es para las que es más aplicable? ¿Cualquier tipo de empresa industrial o tú crees que hay algunos sectores más indicados? Esto está un poco por descubrir en mi caso, ¿no? Porque yo lo que vi, el modelo de negocio que he cogido ha sido, lo he cogido de otros ámbitos empresariales, ¿no? Por así decirlo, el del software. O sea, es un método que se usa mucho para vender software a otras Ujú, empresas. Entonces ujú, yo lo he cogido y lo he metido en el sector industrial. En este caso en el ujú, sector metalúrgico, que es donde yo mejor me muevo y donde he querido empezar, ¿no? Pero porque tengo ujú. conocimiento previo. Entonces, Claro. desconozco muy bien, yo creo Ujú, que para de B2B podría funcionar casi para cualquier empresa. Yo al meter a un, o al empezar con un cliente nuevo, sí que tengo como ciertos parámetros de ese cliente que al final puede predecir que la implementación sea exitosa, ¿no? O sea, son ujú, ciertos parámetros que controlamos del tamaño del cliente, de facturación, del ratio de incremento, de su mercado potencial, ujú, yo qué sé, o sea, son muchos parámetros ujú. que tenemos en cuenta o sea, que tengo en cuenta antes de implementar el software. Sí, sí. Y Coldo, ¿habéis hecho más pilotos aparte de este? Sí, ¿no? Me creo que me has dicho, me has hablado de varios. Ya, pues bueno, no sé si llamarlos piloto o ya llamarlos clientes formales. O sea, yo creo Ujú, que, bueno, yo le llamo al piloto
desconozco un poco, ¿no? Lo que se quiere decir con la palabra. Yo entendía como que era el primero, ¿no? Y para poder testearlo, entonces sí que fue con uno, con uno conocido, y los siguientes han sido de carácter, o sea, con empresas europeas y uno asiático, ¿no? Ya con ninguno más de aquí, pero al final es como ha surgido y no los conocía y ya los ¿Y cómo, considero como clientes. y cómo te surgen clientes tan lejanos? Así para empezar, con una empresa nueva. Les contacto yo Ah. también. ¿Y qué buscabas ahí? O sea, imagino que ha sido a un perfil muy concreto, ¿no? Han sido al final o sea, empresas que yo pienso que este software les va a aportar mucho porque yo conozco el sector y yo conozco las empresas. O sea, he ido un poco a tiro hecho. Es Ujú. decir, o sea, no he disparado indiscriminadamente a todas las industrias, a todos los países, Sí, sí, sino sí. empresas que yo creo que les puede cuadrar, les he contactado directamente. Y tú aquí buscas clientes de pago, ya no hablamos que ya no es un piloto, ya son gente que va a pagar por ello, ¿no? Exactamente, sí, eso Ujú. es. Y no sé si Sí, perdón. no sé si nos puedes hablar de cuánto cuesta así aproximadamente o es un dato muy delicado. Lo que tú No veas, ¿eh? es muy dedicado, pues cuesta dependiendo del servicio porque al final hay Ujú. pequeños matices o si quieres si quieres contactar en más volumen, menor volumen, pero bueno, en principio te costaría entre 1.000 y 3.000 al mes. Ujú. Vale. Entonces, pero al final sería un contrato seguro, ¿no? Porque al final iría en función sería una suscripción del cliente, se pagaría mes a mes, ¿no? Entonces, pues el cliente cuando quiera se podría dar de baja. Sí, sí. Entonces, yo cuadro con el cliente, o sea, al final es un proceso que es replicable y es metódico, o sea, al final yo cuadro con el cliente cuántas actividades voy a hacer, es decir, te voy a conseguir 600 contactos de no sé cuántas empresas, con no sé cuántos mails, te voy a enviar estos mails en este tiempo, y voy a conseguir no sé qué métricas, ¿no? Y eso todos los meses. Entonces, pues si el cliente está contento, sigue pagando, y si no está contento, pues no sigue Ujú. pagando. Y estos que, O si lo y, necesita, vamos. y estos que contactaste siguen pagando, ¿no? O sea, han seguido contigo, ¿no? Algunos no, se han dado de baja Ujú. porque al final este proyecto merece la pena igual hacerlo un año, no un año que Ujú. estés más motivado para abrir mercado y tengas más recursos, Claro. más Ujú. haces, y luego ya paras. O sea, no tiene sentido. Ujú. Yo tampoco busco que un cliente me pague de por vida. O sea, al final yo creo Ujú. que es algo que le da el empujón, me conoces y hacer el proyecto y ya está, ¿no? Ujú. O sea, no es una cosa que lo necesite el cliente todos los años, vamos. Y dos preguntas ya para ir acabando, Coldo. Sí, Has tenido que contratar gente para ayudarte o por ahora no, has a por ti ahora contigo nada. mismo? Eso. Has pedido alguna ayuda o has hecho todo tú mismo? Al final a través de LinkedIn, ¿no? Friqueando un poco, pero al final me he hecho, pues por así decirlo, bastante friki, ¿no? Para poder integrar todo y para poder entender Sí, sí. todo esto que no tenía ni idea antes, ¿no? Y que es bastante Ujú. nuevo, porque todas las plataformas, por ejemplo, son fundadas en 2017, 2018, o sea, son cosas ven todos bastante nuevos, ¿no? Ujú. Entonces, pues al final todo lo he hecho bastante por reuniones con gente, pedir ayuda a alguien o a algún consultor externo. O sea, no he contratado a nadie, pero sí que he pagado a consultores bastante para que me puedan dar, o para que me puedan ofrecer esa ayuda, ¿no? De cómo usar estas plataformas o qué Sí, opinan sí. ellos, ¿no? Vale. ¿Y siguientes pasos que vendrá ahora, Coldo? Bueno, pues siguientes pasos, seguir haciendo clientes, ¿no? Porque Ujú. por ahora yo creo que puedo seguir haciendo clientes. Si aumento la cartera de clientes, igual podría contratar a alguien, ¿no? O igual podría meter a un socio, ¿no? Que me pudiera ayudar a automatizar. O sea, aparte de ser mi socio, Ujú. que tenga un poco más capacidad técnica que yo, ¿no? Y pudiera aportar en el proceso para poder automatizarlo al 100%, ¿no? Y para poner, ¿no? Como el lacito en el proceso, Ujú. que yo al final tampoco soy experto. Y luego, pues, alguna otra, yo qué sé, o sea, algún otro socio que me pueda aportar visibilidad en otros sectores, que también pueda aplicar este proceso y que yo tampoco tenga tanta visibilidad. Vale.
Pues muchas gracias, Koldo, y mucha suerte con el proyecto y ánimo, ¿vale? Vale, perfecto, José. Muchas gracias a ti. Buen día.